Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, hola, bienvenidos a su programa Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo otro rato de sano esparcimiento en Despegar a la Vida. Recuerden, todos los jueves 9 de la noche, la repetición los domingos a las 8 de la noche, y a partir de ahí todos los programas en el canal de YouTube de Radio Pasión, donde pueden encontrar todos los programas de Despegar a la Vida y de todos los locutores que estamos en Radio Pasión. Algunos anuncios parroquiales previo al inicio del programa del día de hoy, antes de entrar de lleno al tema que quiero comentarles el día de hoy. Número 1, felicidades a Radio Pasión. La semana pasada, el día 9, si no me equivoco, cumplió 5 años Radio Pasión al aire. Y 5 años se puede decir que pasa volando, pero imagínate todo lo que hay detrás para que esto haya sucedido, incluso desde antes de que se hiciera el primer programa, la primera transmisión. ¿Qué hay? ¿Qué sucedió? ¿Qué eventos pasaron? ¿Qué pláticas? ¿Qué reuniones? ¿Qué comentarios? ¿Qué compromisos? ¿Qué propuestas hubo desde hace más de 5 años para que naciera Radio Pasión y pudiéramos hoy estar aquí con todos ustedes? No solo el tema de cómo nosotros llegamos a ser locutores, sino la forma en la que se creó esta estación digital y cómo empezó a difundirse y a crecer, y hoy día llega a varios países de distintas partes del mundo. Si bien va muy enfocado a la lengua hispana, sabemos que en otras partes del mundo donde no es la lengua natal, la original o la que más se escucha, también escuchan Radio Pasión, donde seguramente serán personas de habla hispana que están allá por trabajo, por familia, por algo que los liga a lo que aquí compartimos, y me da gusto y felicito a Ricky y a Paula por estos primeros 5 años de Radio Pasión. En una transmisión de la semana pasada muy rápida, en Facebook Live que tuvimos la semana pasada, compartimos rapidísimo unos instantes para agradecer el que estemos trabajando juntos. Les platiqué rapidísimo cómo fue que yo empecé hace 84 programas en Radio Pasión, cómo fue la invitación, cómo esto me ha ayudado a mí a aprender más cosas, a recordar otras tantas, a hacerme ver a mí mismo mucho de lo que yo les comparto con la intención de también aplicarme en cosas que todavía tengo que hacer, que aprender, que darme oportunidad en esta vida. Y por todo eso agradezco y felicito a Paula y a Ricky por este gran liderazgo y esta aeronave enorme que nos lleva a tantos a cumplir sueños, a compartir información, a compartir historias, a contemplar que la salud es importante, que la alimentación es conveniente, una buena alimentación es conveniente, que la cultura es parte de nuestra vida y hay que adaptarla cada vez más con base en el conocimiento que querramos desarrollar. Todo esto que hay en Radio Pasión, que tiene un claro interés de mejorar nuestra sociedad,
de unirnos como personas, de sensibilizarnos por lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, y cómo todo esto se va entrelazando entre los varios locutores que estamos aquí y que creemos en cosas muy similares, por no decir que iguales, pero muy similares, y que entregamos parte de nuestro tiempo, parte de nuestro esfuerzo, mucho de nuestro interés para que puedan los mensajes llegar a ustedes los compartan, pero más que eso los asimilen y los lleven a la práctica en su vida diaria. Entonces, de entrada, muchas felicidades, Radio Pasión. Otras felicidades, otro reconocimiento y agradecimiento fue el Día de las Madres la semana pasada. En México se celebra el Día de las Madres todos los días 10 de mayo. En Estados Unidos se celebra el domingo, entonces realmente hoy que estoy grabando el programa, se está celebrando el Día de las Madres en Estados Unidos. ¿Qué es lo relevante? Pues que las madres es un nivel aparte del ser humano. No digo que quienes no son madres no puedan llegar a ese nivel, pero con las madres podemos ejemplificar una gran cantidad de cosas que tienen como base y sustento el amor, la entrega, el compromiso, y que cuando vemos y escuchamos las historias de muchas de las que son madres en este mundo, no importando si están solas, si están con pareja, si tuvieron uno o varios hijos, las condiciones que se presentan en las mujeres posterior a un parto, que es un cambio de vida radical, me parece que es lo más hermoso que un ser humano puede tener en cuanto a la forma en la que el cuerpo se comporta, la forma en la que los sentimientos se desarrollan, se desenvuelven, el conocimiento a través de la sensibilidad y la percepción que se desarrolla por esta nueva condición. Y entonces no me queda más que reconocer a todas las madres de México, de Estados Unidos y del mundo, agradecer a mi madre por ser mi madre, felicitarla por el gran trabajo que hizo con sus 3 hijos. Yo soy creyente de que los hijos elegimos a los padres para venir a aprender y hacer cosas que traemos pendientes de otras vidas en esta vida. Por lo tanto, elegimos a los padres y estoy feliz de la elección que tengo, que tuve en su momento, tanto de mi padre como de mi madre. Y en esta ocasión y en estos días de festejos para el Día de la Madre, agradezco y reconozco en ella todo lo que me enseñó a hacer, todas la gran cantidad de veces que me corrigió, que me regañó, que me orientó, que me empujó, que me jaló. Todo aquello que pudo haber hecho cualquier persona, porque la capacidad existe, pero el interés, voluntad, disciplina, compromiso y tantas otras cosas que solo las madres tienen, son quienes pueden lograrlo, porque su fortaleza, su capacidad, su entrega no es un tema sencillo, no es un tema fácil, y por ello reconozco a mi madre, a mis hermanas, a mis tías, etcétera, a las mamás de mis hijos, a todas aquellas quienes han tenido la posibilidad de ser madres, quienes están embarazadas y están a punto de ser madres. En general, felicidades y gracias. Muchas gracias. Dicho los dos mensajes anteriores, que son los puntos importantes antes de empezar el día de hoy, hoy vamos a platicar de algo que a veces, como en otras ocasiones, quizá no pensamos o quizá ni siquiera nos preguntamos. Y es hablar de lo que hay tras bambalinas. Refiriéndome a un tema coloquial que utilizamos mucho, al menos en México se utiliza y en el ámbito del espectáculo se utiliza mucho. Hablar tras bambalinas es todo lo que sucede, pasa en la parte de atrás de un escenario. Es tener claro que hay un espectáculo, hay algo que para lo que la gente paga, o va a haber un espectáculo, va a haber una persona, va a haber un grupo, va a haber un evento, va a haber una exposición, va a haber algo,
Pero para que eso suceda, hay una gran cantidad de cosas atrás que se debieron de haber realizado previamente para que los demás, para que las personas pudieran apreciar ese show, ese espectáculo, ese concierto, esa exposición, eso es lo que sea. Hablar de tras bambalinas es hablar de lo que está atrás, que no siempre se ve, que no siempre se reconoce, es más, que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que existe. Y te voy a poner unos ejemplos muy claros partiendo de la aviación. ¿Tú te has preguntado cuál es el recorrido que hace tu maleta desde que la dejas en un mostrador de documentación hasta que esa maleta llega a la aeronave, la suben a la aeronave, al compartimento de carga, y posterior a ello vuela junto con la aeronave, junto con los pasajeros, llega a otro destino y de ahí baja la maleta y recorre otro gran trayecto para llegar al punto donde tú vas a llegar a recoger tu maleta? No se tiene un dato estadístico de la cantidad de metros que recorren tus maletas, pero les puedo decir que hay aeropuertos donde tu maleta recorre varios kilómetros antes de que llegue a la aeronave donde te vas a subir tú y donde tienen que subir tu maleta. O sea, la cantidad de cosas que esa maleta puede ver si tuviera una cámara. De hecho, hay algunos videos que lo han hecho para poder ejemplificar qué es lo que pasa con las maletas. Hay una gran distancia que las maletas recorren, ya sea a través de personas, por bandas transportadoras, por carritos equipajeros. Hay formas en las que las maletas se desplazan, pero lo que voy es, tú llegas, dejas tu maleta en documentación, te subes al avión, te bajas del avión, llegas a un punto donde la vas a recoger y ahí llega tu maleta. ¿Te has preguntado todo lo que esa maleta caminó, circuló, por cuántas manos estuvo tu maleta, cuántos procedimientos de seguridad se le aplicaron, cuántas revisiones, a través de qué máquinas, a través de qué forma, cómo fue inspeccionada por a lo mejor perros de algunas autoridades? Todo eso que no se ve, pero que sucede diariamente en un aeropuerto. ¿Te has preguntado en qué momento se realiza la limpieza de la aeronave? Cuando tú te vas a subir. Cuando tú has tomado un vuelo, el vuelo que es el que normalmente sale a las 6 de la mañana, 5, 6, 7 de la mañana, lo que les llamamos los vuelos que pernoctan, porque son los que se quedan a dormir en ese aeropuerto. Y su primera operación, la primera vez que salen con pasajeros de ese día es muy temprano. ¿Te habías puesto a pensar que cuando tú llegas, todo lo que pasó en esa aeronave para que tú te pudieras subir? La cantidad de personas que estuvo trabajando en la noche para limpiarlo, para asegurar que estuviera con todo lo que necesitan los pasajeros para los vuelos, uno o varios vuelos que van a hacer en el transcurso del día, todos los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo que se estuvieron atendiendo por ello a que tú llegaras. Para nosotros es muy sencillo llegar, subirnos y que nos vamos, pero para que eso sucediera pasaron muchas cosas antes. ¿Te has dado cuenta que en algunos momentos cuando llegas a un aeropuerto, no en todos, esto cambia dependiendo de la aerolínea, las rutas, destinos, capacidad de carga de la aeronave, etcétera, etcétera, pero te has dado cuenta que las aeronaves deben de recibir combustible para volar? En algunas ocasiones te toca que te avisen que la aeronave está en recarga de combustible, por lo tanto te piden que no utilices celulares y que estés al pendiente de las salidas de emergencia, que no entres a los baños de la aeronave por si hay algún incidente, que puedan evacuar de manera rápida. Pero ¿de dónde crees que traen ese combustible? Porque ese combustible llega en pipas, normalmente, de manera general, llega en pipas a surtirse a la aeronave. Pero ese combustible no se fabrica, no se crea, no se produce en el aeropuerto, lo traen. ¿Desde dónde viene ese combustible a un aeropuerto? Se almacena y de ese almacenaje se vacía en pipas, que son las que están surtiendo a las aeronaves. ¿Te habías preguntado cuántos kilómetros ha recorrido ese combustible para llegar de manera oportuna y surtir las aeronaves que van a operar? ¿Cuántas personas están involucradas para que cuando tú te estés subiendo al avión se pueda surtir de combustible y se vayan? ¿Cuántas manos manipularon mecanismos, mangueras, realizaron procedimientos de seguridad, realizaron inspecciones a la calidad del combustible? Hubo trayecto en otras pipas o en gasoductos donde ese combustible se desplazó para que pudiera llegar a donde tú estás
y entonces pudieras subirte al avión y que la aeronave se fuera. ¿Te lo habías preguntado? ¿Te has preguntado, y ojalá no te haya sucedido en algún momento, pero te has preguntado qué pasa en las aeronaves o en los aeropuertos en caso de que pase una emergencia, en caso de que una aeronave se accidente, en caso de que en el aeropuerto haya un incendio, en caso de que haya alguna situación de agresión entre personas dentro de la aeronave o en el aeropuerto? Ojalá y no te haya pasado. Actualmente no es que suceda más, a lo mejor sí, pero estas situaciones son más notorias que en el pasado. Y son más notorias porque las redes sociales y la fluidez y velocidad de la información actualmente se da de una manera más rápida, por lo que nos damos cuenta de eso que sucede con mayor facilidad. No quiere decir que antes no sucediera, pero si antes en alguna parte del mundo había una emergencia aérea, era muy difícil que nos enteráramos del otro lado del mundo. Pero actualmente, con este flujo de información, si algo pasa, es muy sencillo que en las redes sociales nos demos cuenta de que algo sucedió. Recibimos la información, nos damos cuenta de cómo se atendió, qué fue lo que sucedió, quiénes estuvieron involucrados. Hacemos muchas cosas con las cuales podemos tener casi de manera inmediata la información de lo sucedido, cosa que antes no. Y cuando sucede un tipo de emergencia dentro del aeropuerto, ¿te has dado cuenta, te ha pasado o te has puesto a pensar qué es lo que los protocolos y procedimientos de emergencia tienen que hacer para recuperar la condición de operatividad del aeropuerto y de la aeronave en el menor tiempo posible? Vamos a pensar que es una película y en la película hay una amenaza de bomba. Ojalá no te haya sucedido, pero ¿has pensado que si eso pasa, cuántas personas se tienen que involucrar para averiguar, investigar, preguntar, analizar, utilizar equipos, utilizar máquinas, aplicar protocolos, aplicar procedimientos para que se descarte la amenaza? Y si la amenaza es real, todo lo que como siguientes pasos se tiene que dar para solucionar la emergencia, ¿lo habías pensado? Una pregunta más sobre aviación. ¿Habrá amenazas en los aeropuertos que se atienden sin que tú te des cuenta? ¿Tú crees que en el trayecto de alguno de tus viajes que has tenido en tu vida, o alguno de los viajes que ha tenido alguna de las personas que conoces, tú crees que en ese momento, desde que llegó al aeropuerto, se subió a una aeronave, viajó, llegó a otro aeropuerto y se fue, tú crees que haya habido la posibilidad de que sucediera algo extraordinario, una situación, un incidente, una emergencia, se haya atendido y ni siquiera los pasajeros se hayan dado cuenta de eso? La respuesta es que seguramente sí ha sucedido. Pero en la aviación hay tantas cosas, tanta regulación, tanta práctica, tanto conocimiento, tantos protocolos, tanto por implementarse, que hay emergencias, amenazas o incidentes que se atienden y los pasajeros afortunadamente no se dan cuenta. Y qué bueno, porque me parece que es preferible que la gente no se dé cuenta cuando se atiende de una forma adecuada, oportuna y correcta. Todo esto es platicar sobre lo que pasa tras bambalinas, en un avión, en un aeropuerto, todo aquello que sucede sin que formalmente los pasajeros se tengan que enterar. Es más, pensemos en cuánta gente trabaja en un aeropuerto, además de los que tú ves cuando vas a hacer tu trayecto. Si tú vas a tomar un avión, las personas que normalmente ves son las de seguridad que andan caminando, autoridades que andan caminando, la persona de la aerolínea que te atiende en el mostrador para recibir tu maleta, tu boleto, las personas de seguridad cuando te revisan, y en la sala, obviamente la gente que está en los locales comerciales, y obviamente la gente de tráfico nuevamente que te indica por dónde subir el avión, en qué momento, etcétera, etcétera. Quizá tu interacción con cantidad de personas pueda ser en tu viaje, si tú vas a hacer todo este trayecto, puedes interactuar con alrededor de 5 a 7 personas distintas por tu proceso. Quiere decir que para que tu vuelo se lleve a cabo y transites por un aeropuerto, hay aproximadamente entre 5 y 7 personas con las que tienes alguna interacción.
o de seguridad, o de limpieza, o de comercial, locales comerciales, o el personal de tráfico de la aerolínea. Pero ¿cuántas personas más crees que hay en un aeropuerto para que todo funcione? Y te voy a platicar, creo que ya les había mencionado en algún momento, que hay empresas en los aeropuertos que se dedican exclusivamente al control de fauna nocivo para la aviación. ¿Qué quiere decir? Que su trabajo es buscar evitar que la fauna que está dentro o alrededor del aeropuerto genere algún problema, algún incidente o algún accidente a alguna aeronave. Y tienen ellos mismos protocolos, conocimientos, experiencia en manejo de cetrería. Algunos ocupan perros para hacer sus procedimientos, ocupan equipos tecnológicos, ocupan algunas redes, un montón de cosas que los pasajeros normalmente no ven. ¿Qué hay con personal de limpieza? Tú te encuentras quizá el de los baños, a veces en la sala, pero imagínate todo lo que se tiene que limpiar en un aeropuerto cuando hay cientos de miles de metros cuadrados por los que pasa mucha gente en el transcurso de un solo día. ¿Te has puesto a pensar para que los locales comerciales funcionen, donde a lo mejor hay una o dos personas atendiéndote, cómo se surtió esa tienda? Es más, en los aeropuertos, ¿qué tan frecuente ves que estén surtiendo una tienda? Que veas personas con carritos, con diablitos, cargando cajas para llevarlas a una tienda. No es frecuente, no es tan frecuente. Y si hay una buena logística, no lo vas a ver. Pero imagínate todas aquellas personas que se involucran para que estén los productos en el momento adecuado para cuando haya pasajeros y se pueda generar la venta. Y luego, como cualquier negocio, el dinero, ¿quién se lo lleva? ¿De qué forma? ¿Es seguro llevarse el dinero después de venta de un día o una semana? ¿A quién se lo dan? ¿Cómo se lo llevan? ¿Carros de valores? Todo eso te lo habías preguntado porque todo eso sucede. Sabemos, seguramente sabrás que hay una torre de control que es el que se comunica a través de radio y da instrucciones al piloto que va a aterrizar o va a despegar de un aeropuerto. Pero, ¿cuántos controladores aéreos hay por aeropuerto? ¿Cuáles son sus turnos? ¿Cómo trabajan? Es más, es personas que nunca las ves. Pero el que no las veas no quiere decir que no existen y que no tengan una relevancia en función de lo que pase dentro del aeropuerto. Si no los ves, no quiere decir que no existen, pero ahí están y son más relevantes que algunas otras personas, porque sin ellos el avión no se puede ir. O sea, sin instrucciones de torre de control, ni el avión podrá aterrizar, ni la aeronave podrá despegar, porque no tiene información para ello. ¿Qué más? Hay en la plataforma gente que está cargando maletas. Y sí los ves a veces, pero ¿cuántos están cargando maletas? ¿Durante cuánto tiempo cargan maletas? ¿En qué condiciones cargan esas maletas? Ahorita en México hemos tenido unos últimos días de muchísimo calor, donde ciudades hemos estado a 40, 45 grados centígrados. Imagínate esas personas en un vuelo de 150 pasajeros, donde a lo mejor, voy a suponer, cada pasajero tiene una maleta y todo documentado. Hay 150 maletas que se subieron al compartimento de carga de la aeronave y los van a bajar entre 3 personas. Cada una de esas personas mueve promedio de 50 maletas. 50 maletas en un periodo muy corto de tiempo, que son 50 hacia abajo de la aeronave, y después el siguiente vuelo se va a ir con otros 150 maletas, entonces sube 50 maletas. A 40 grados centígrados, en pleno rayo del sol, en un trabajo que tiene que ser bien hecho, de una manera eficiente, de una manera segura y además rápida, porque si no, se puede demorar el vuelo. ¿Tú crees que solo es a lo mejor subirte al avión e irse, cuando abajo están sucediendo muchas cosas para asegurar que la aeronave se vaya a asegurar? Estas y otras tantas preguntas te las puedes hacer con respecto a la aviación. Y ahorita vamos a definir el siguiente rumbo. Cuando vayas a algún aeropuerto, cuando veas una película, cuando tengas la oportunidad de viajar, ponte a ver todo lo que hay dentro del aeropuerto, todo lo que hay en la aeronave, y empieza a cuestionarte qué hay tras bambalinas.
El piloto, el que está piloteando la aeronave en la que tú vas, ya está ahí. ¿Cuántas horas de vuelo tendrá para que él haya podido estar ahí? ¿Cuántas? ¿Tú crees que 50, 100, 1000, 2000? Quizá por la aeronave en la que vuelas debe de tener al menos 20,000 horas de vuelo. Y son cosas que normalmente no nos preguntamos. Y si el capitán trae 20,000 horas de vuelo, 25,000, el primer oficial debería andar arriba de 15,000, 20,000 horas de vuelo también. O sea, la condición es que todo lo que sucedió previo a la operación es todo aquello que está tras bambalinas, que normalmente no cuestionamos, no nos preguntamos, en muchísimas ocasiones ni nos interesa saber, pero existe. Y aquí viene la relevancia con respecto a lo que voy a hablar en la segunda mitad de este programa, que es tras bambalinas, pero de nuestras propias vidas. Insisto, como ejercicio, velo en un aeropuerto, en una aeronave, pero lo puedes ver en cualquier lugar, en la tienda de autoservicio, en el Oxxo cuando vas a comprar cosas en la tienda de conveniencia, en el banco cuando vas a hacer un retiro o un depósito, cuando vas a ver una obra de teatro con mayor razón, cuando vas a un concierto, cuando te subes a un camión de ruta porque vas a desplazarte en un transporte urbano. Esas actividades, esas condiciones es lo protagónico. Pero ¿qué hay atrás para que tú puedas recibir ese servicio, subirte a ese camión, visitar esa exposición, ir de compras a una tienda? Todo eso es lo que hay tras bambalinas. Y ahorita lo vamos a platicar con respecto a nuestra vida y saber, o al menos darnos cuenta, si nos estamos haciendo las preguntas que deberíamos de hacernos para mejorar la relación que tenemos con las personas. Y si realmente tenemos el interés de conectar con otras personas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Regresamos a Despegar a la Vida y estamos platicando sobre lo que sucede tras bambalinas. Y toda la primera mitad hablábamos de las cosas que suceden tras bambalinas en el aeropuerto para que se pueda dar una operación normal. Y hablé mucho de aeropuerto, pero lo podemos aplicar a las aeronaves o a cualquier otro ámbito de la vida, insisto. ¿Qué es lo que sucede tras la logística de todo lo que debe de suceder para que cuando tú vayas y compres tu despensa a una tienda de autoservicio, todo eso esté funcionando? El mantenimiento que se tiene que dar a las cajas, el control de etiquetado para que puedan validar precios, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que está tras bambalinas. A lo que me interesa llegar en este punto, en este programa, es a las preguntas que si en algún momento las hemos hecho o no y qué tan relevante pudiera ser para interactuar con las personas. ¿Te has preguntado qué es lo que trae la gente en este costal que normalmente cargamos con estas piedras o arena que son nuestros dolores, nuestras depresiones, nuestras tristezas, todo aquello que nos afectó en nuestra vida y que lo traemos cargando, a veces unos costales enormes, a veces costales más pequeños, pero con algunas piedras que son irrompibles y que no han sido posibles soltarlas en el transcurso del tiempo? ¿Te has preguntado cuando conoces a alguien que acaba de entrar a trabajar donde tú trabajas, independientemente si es tu trabajo, tu jefe, si es tu empleado porque eres el dueño,
en una condición laboral, ¿te has preguntado, has dedicado un poco de tiempo para saber un poco de esta persona independientemente de su currículum y experiencia laboral? Hay cosas que a veces son complicadas buscar porque pudiéramos pasar a un punto de molestar la intimidad de las personas. No se trata de llegar a ese punto, pero al paso del tiempo, cuando ya estás platicando y conociendo a las personas, sí es relevante saber un poco más allá del licenciado que trabaja en la empresa Alfa y que todos los días llega muy puntual a su trabajo y se va muy puntual a la hora de salir. Y sería conveniente saber qué hay con la vida del licenciado porque con base en ello puedes interactuar de una mejor forma, puedes compartir cosas de manera personal, puedes generar amistad, puedes generar una bonita relación, pero además de eso, y como estamos hablando de un ámbito laboral, el conocimiento a mayor profundidad de la persona te permite desarrollar cosas que cuando hay el desconocimiento no se pueden realizar. ¿Y qué quiere decir? Que si en el proyecto, uno de los proyectos que trae la empresa, hay un tema muy específico que solo las personas que son conocedores de la música lo pueden desarrollar o se les puede facilitar, pero tú no sabes que el licenciado de la empresa Alfa tenía un grupo de música cuando era joven, le gusta tocar la guitarra todavía y es un apasionado de la música, si tú no lo sabes, quizá desaproveches la oportunidad de darle la oportunidad a esta persona de que haga algo que le guste dentro de la misma empresa, aunque sea su hobby, y que la empresa se vea beneficiado por alguien que ya tiene ese conocimiento, experiencia, y que obviamente el resultado será mucho mejor de alguien que no tiene ese conocimiento y experiencia. ¿Qué tan frecuentemente estás dispuesto, no solo ahora a que conozcas a alguien, sino que te conozca? Y que poco a poco, a través de cierta comodidad y confianza, abras un poco tu costal, tu saco de piedras o arena, y te vuelvas un poco vulnerable para que entonces interactúes de una forma más abierta y confiada con tus compañeros de trabajo. ¿Qué experiencias de la infancia han sido las que marcaron tu vida, que solo tú sabes, quizá tu familia cercana, pero que ahora, muchos años después de que las viviste, solo tú las tienes presentes, solo tú las recuerdas, o solo a ti te afectan, pero quienes están a tu alrededor ni siquiera las conocen? Y al desconocer esta información, probablemente se desconcierten de algunas de tus actitudes, de algunas de tus respuestas, de algunas de tus inconformidades o de algunos de tus temores. Porque había un programa, no me recuerdo cuál, que una chica que es paramédico le tiene desde niña miedo a los payasos. Y en uno de los servicios que tiene que brindar es a una comunidad de payasos y se paniquea completamente y no sabe qué hacer porque tiene miedo a los payasos. Sorpresa para todos porque nadie lo sabía y cuando tiene que hacer lo que debe hacer con su trabajo, no tiene la posibilidad y no tiene la capacidad de atender su temor para hacer el mejor de sus trabajos. Insisto, no se trata de abrir de capa y ventanas y puertas para que todo el mundo te conozca todo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que si busquemos la manera de que de que la interacción que tengamos entre personas sea un poco más allá del solo hola, ¿cómo estás? Y el clásico muy bien, gracias, ¿y tú? Y saltemos a una parte más sensible, más del ser humano, de interactuar y estar dispuesto a decir, mira, gracias por saludarme, pero hoy realmente no me siento muy bien. No es cuestión de que tenga que platicar mis problemas, pero hoy sí estoy un poco incómodo. Y yo te pediría que entendieras que la situación personal que estoy viviendo me puede afectar un poco en el trabajo, entonces yo te agradecería que si ves que estoy distraído o si los resultados de lo que normalmente hago en estos próximos 2 o 3 días no son los mismos y mi rendimiento se ve mermado, házmelo saber para poner más atención. Y no estoy diciendo que así vaya a ser, pero a lo mejor, por todo lo que estoy pasando, puede mermar un poco mi desempeño. Y yo te agradecería que tuviéramos la madurez, la cordialidad y el profesionalismo
para hablar de ello en caso de que nos afecte en el ámbito laboral. Todo eso, al menos ahorita, yo quizá una o dos veces he tenido la oportunidad de vivirlo con alguien que se acercó y me dijo que sí, la verdad es que hoy me siento muy mal. Yo le voy a echar muchas ganas, pero hoy no estoy en las mejores condiciones. En esos momentos yo sabía por qué, era una situación personal complicada. Afortunadamente todo resultó bien, pero esa apertura en muchas ocasiones es conveniente, porque eso facilita las cosas. Cuando no hay esa apertura, quizá el propio jefe va y reclama o regaña por un bajo rendimiento a alguien que aunque quiera en ese momento no va a mejorar el rendimiento por lo que está viviendo. O quizá hay temas de su infancia que le están afectando de una forma tal que el detonante en su vida adulta, solo él lo sabe, pero le está afectando en su rendimiento, entonces el jefe puede seguir molesto, incómodo, y lo va a regañar o lo va a reprender, o incluso puede perder el trabajo por una condición que quizá hablándose hubiera mejorado el resultado, o al menos hubiera dado la oportunidad para que se presentaran otras opciones para las decisiones que se tengan que tomar de manera laboral. Cuando no hay una apertura a muchas cosas, podemos incurrir en cosas que a veces se tornan graves. Yo les decía en los aeropuertos, ojalá nunca te haya pasado una emergencia, pero se atienden a emergencias frecuentemente. Yo te preguntaría a ti, tú sabes de las personas con las que estás cerca, con las que interactúas frecuentemente, incluso te podría decir con el vecino, ¿tú sabes a quién tendrías que recurrir en caso de que supieras que al vecino le está pasando algo? ¿Qué tal que uno de tus vecinos es una persona, un adulto mayor que vive solo, que tiene mucha energía y que todavía hace algunas actividades, pero sabes que es un adulto mayor y desconoces si tiene algún contacto con familia, con amigos, que si en caso de que se requiera contactarlo, no sabrías a quién? ¿No crees que eso sería conveniente? No para invadir la intimidad de alguien, sino para estar prevenidos en caso de que se requiera por cosas fortuitas que se pueden presentar. Tu compañero de trabajo, la empresa seguramente tiene los contactos, seguramente tendrá los contactos de su familia o de alguien cercano en caso de que pase algo, pero ¿se tienen? Y si se tienen, ¿están actualizados? ¿O son aquellos que puso cuando empezó a trabajar en esta empresa y tienen más de 20 años y ya cambiaron obviamente todos los datos? Si es tu compañero de trabajo en el mismo cubículo o en cubículos muy cercanos, ¿sabes tú si tiene algún padecimiento en el cual de repente pueda tener alguna reacción, algún alimento, algún medicamento, o que tenga una baja de glucosa, o que tenga un padecimiento cardíaco? ¿Sabes algo de esa persona que en su momento, si lo desconoces, no le vas a poder ayudar de la manera adecuada y oportuna por desconocimiento? ¿No crees que sería eso saludable? Y no solo que tú lo conozcas del compañero, sino que lo sepan los demás sobre ti. Hay quienes son alérgicos a ciertas cosas. El que es alérgico a la nuez, pero cada mes llevamos pasteles de chocolate con nuez para festejar a los cumpleañeros. Y te das cuenta que él nunca quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque tú crees que es un payaso sangrón que no quiere. Pero la realidad es que como es alérgico, por eso él decide no comer el pastel con nueces. Pero qué tal que un día, sin que nadie sepa que él era alérgico a las nueces, hay otro tipo de pastel donde pareciera ser que no tiene nueces, pero tiene nueces. Y entonces esta persona reacciona, le da ese ataque shock anafiláctico, donde su cuerpo reacciona y nadie sabe qué está pasando ni qué hacer porque no sabían que era alérgico a las nueces. Entonces, ¿te has preguntado cómo pudieras ayudar a alguien en un futuro si le pasa algo? O a lo mejor ni siquiera ayudando porque no tienes la posibilidad o la capacidad, pero es muy válido. Pero ¿sabes a quién llamarle? ¿Sabrías a quién informar en caso de que una persona tenga algún padecimiento, algún accidente? Si la situación se torna más grave y hay una situación de amenaza, una situación de emergencia, ¿sabrías cómo ayudar a alguien? En los aeropuertos tratamos con muchísima gente, pero
hay veces que es increíble cómo se contrata gente para ciertas áreas, pero no se les daba siempre la capacidad, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni se les acerca con el trato de pasajeros muy en particular, muy especiales, como aquellos que traen alguna enfermedad, alguna discapacidad motriz, perdón, alguna capacidad intelectual, pasajeros que son o hijos o pasajeros que tienen alguna condición diferente, porque si pasa un pasajero y es sordo y nadie de los guardias de seguridad sabe hablar el lenguaje de manos de los sordomudos, entonces ¿cómo se van a dar a entender? Obviamente que a señas, pero si alguien lo supiera sería más fácil. Si hay algún pasajero que tiene alguna condición cardíaca que le impide pasar por ciertos equipos, pero la gente de seguridad no está capacitada para atender su procedimiento a través de una revisión específica para quien tiene un marcapasos y que no puede pasar por un arco detector de metales, ¿no creen que sería importante que hubiera esa información? Y yo lo voy a regresar a la vida diaria. ¿Qué tanto sabes de tu pareja, de su pasado? Insisto, no es para incomodar y no es por solo chismear del pasado, pero hay cosas que sí pueden ser relevantes tanto para atender en caso de emergencia como para entender los contextos de lo que estemos viviendo. Todos somos distintos. Nuestras historias, por más que las hayamos vivido durante muchos años juntos, seguramente hay cosas que no sabemos de los otros. Y está bien, me parece que hasta es necesario. Pero puntos muy específicos, quizá esto sí haya que dedicarles tiempo. Porque si empiezas a salir con alguien y no sabes a quién hablarle en caso de que tengan un accidente, ¿qué va a pasar? Terminarán en un hospital y pasará algún tiempo en lo que, por cosas fortuitas, alguien sepa a quién hablarle por la condición en la que ustedes están, o a lo mejor la condición en la que esa persona está y tú no, o viceversa, pero no supieron a quién hablarle porque tienen pocos meses saliendo, pero nunca consideraron que si hubiera un accidente, una situación de emergencia, una llamada de emergencia que realizaron, nunca consideraron a quién hacerlo. Hay cosas en nuestra vida diaria que afortunadamente no suceden frecuentemente, pero hasta que suceden es cuando la consideramos. A mí me tocó atender un chico que fue atropellado un día en la noche cuando el chico estaba corriendo junto con su perro, y me tocó verlo ya cuando había sido atropellado y sin información disponible para contactar a nadie. Y habíamos ahí varias personas buscando la manera de a ver si alguien lo conocía, lo reconocía, porque estábamos cerca de la colonia, entonces suponíamos que alguien lo podía identificar. Total, a final de cuentas, la disponibilidad y disposición de muchas personas lograron que a través de contacto se pudiera acercar a la persona indicada para que lo acompañara en el proceso que seguía de su accidente. Pero esto no siempre es posible. ¿Qué hay con considerar el que traigas algún identificador para que en caso de que te pase una emergencia sepan a quién hablarle? ¿Qué hay con que sí digas que eres alérgico a algo o tienes una enfermedad en la cual necesitas cierto tratamiento en caso de que te pase una crisis o convulsiones? Hay cosas que deberíamos de tener presentes que en la vida son parte de nuestra vida, pero que hay que informarlas, hay que compartirlas por el bien de todos los involucrados. Cuando tenemos una pareja de poco o mucho tiempo, siempre va a haber cosas que se quedan en el pasado, que ya sucedieron y que no queremos traer al presente. Pero hay otras tantas que sí conviene tenerlas cercanas para evitar accidentes mal atendidos, situaciones que nos pongan en riesgo que a lo mejor en su momento no entendemos, pero que platicando nos podemos mejor entender y hasta darnos la oportunidad de mejorar la relación por incrementar la confianza y comunicación con la pareja.
Y si me voy todavía más a profundidad, ¿qué tanto sabes de tus padres antes de que fueran tus padres? Yo tuve la oportunidad de platicar con mis hermanas y con algunas de mis tías de nuestro pasado, de cómo fue nuestra infancia, y empezamos a ligar historias de lo que yo me acordaba, con lo que ellos se acordaban, con lo que ellos vivieron, con lo que yo no me tocó vivir, pero ellos hicieron antes de que yo naciera, o mismos escenarios que compartimos, pero que cada quien recuerda de una forma distinta. ¿Qué tanto sabemos de nuestros padres antes de que fueran nuestros padres? Pues seguramente que estuvieron en tal lugar, que se conocieron en X situación, que se enamoraron y se convirtieron en nuestros padres, pero ¿cómo realmente eran? ¿Cómo les iba en la escuela? ¿Qué les gustaba? ¿Cuáles eran sus amigos? ¿Qué gustos tenían? ¿Qué tan rebeldes eran? ¿Cómo era su comportamiento en la sociedad o en la escuela o con sus compañeros? ¿Eran nerds? ¿Eran amistosos? ¿Eran no, no, no sé, de qué forma eran antes de que obtuvieran el papel que hoy nos liga, que es el de padres e hijos? Porque el de padres lo podemos conocer, lo hemos vivido con ellos durante algunos muchos años, pero antes de que eso sucediera, hubo la posibilidad de que fueran rebeldes cuando ahora son los más serios y formales y más apegados a normas y obligaciones. Pudiera ser que antes eran los más malcriados del salón, reportados, groseros, casi expulsados o expulsados de algunas escuelas, y hoy son un ejemplo a seguir en la empresa que tienen. Pudiera ser que antes nuestros padres fueron unos cerebritos con calificaciones de excelencia, pero desafortunadamente hoy día la situación económica o X situación los tiene una condición de tristeza, de depresión, donde les cuesta trabajo mantener un trabajo e incluso mantener una buena relación con su esposa y con sus hijos debido a que no alcanzó algunas de sus metas o objetivos en la vida. ¿Qué tanto pasó en la vida de nuestros padres que no nos tocó vivir con ellos, porque ni siquiera estábamos a lo mejor en planes, que no tuvimos la oportunidad de vivir con ellos porque a final de cuentas su vida inició mucho antes que la nuestra, y entonces no es que nos la tengan que platicar, pero ni siquiera se ha abierto la posibilidad a que nos platiquen de sus historias? ¿Qué tantas cosas nos hemos perdido que a lo mejor, y yo creo que puede ser, son historias de vida que nos ayudarían a nosotros a mejorar nuestras propias vidas? Mi papá era deportista, él hacía atletismo, era lo que le gustaba, pero para la edad de aquella generación dejó el deporte joven para enfocarse en la carrera, después poderse casar y formar una familia. Y mis papás se casaron en menores de 25 años, cuando yo a los 25 años apenas estaba terminando la carrera y obviamente ni pensar siquiera en tener familia e hijos. Las condiciones son diferentes, las generaciones son distintas, sí, pero ¿qué más hay hacia atrás? Mi mamá era una rebelde empedernida, mi papá un joven profesionista hecho y derecho, comprometidísimo con la escuela y con su familia, que trabajó desde muy joven porque mi abuelo trabajaba, pero no tenía mucho poder adquisitivo y lo que necesitaba era manos y recursos para mantener a una familia de 5. ¿En qué trabajaba mi papá? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo fue desarrollándose para hacer su propia empresa? ¿Qué problemas tuvo antes de tener hijos? Que fueran problemas que realmente lo sacaron de sus casillas y que a final de cuentas le hicieron aprender lo que lo llevó al éxito profesional. ¿Cómo fue la vida de adolescente de tus papás? Y a lo mejor puedes entender cómo fue, o más bien, ¿por qué es tu vida de adolescente así? Y ojo, para quienes somos papás, ¿qué tanto recordamos nuestra vida de adolescente para poder apoyar, entender, acompañar y ayudar la vida adolescente de nuestros hijos? Insisto, sí sabemos que son generaciones diferentes, condiciones distintas, pero ¿eso te lo has preguntado de alguna forma tal que puedas abrir la posibilidad a que las cosas estén mejor de lo que están hoy día? ¿Y por qué me refiero a todo esto? Porque son cosas que están tras bambalinas. De lo que estoy hablando es todo eso que existe o que existió para lo que tú viviste. La escuela donde estudiaste
son el tras bambalinas de mucha de la ocasión que tienes. Tus amigos de la juventud es el tras bambalinas de muchas de tus creencias, de muchas de tus aventuras, de muchas de tus decisiones en la vida juvenil. No todo lo hiciste solo, al contrario, muchas cosas las hiciste con otras personas. Y como esas personas ya no están aquí, ya no están ahora, incluso pasaron cosas por las cuales ya no están en tu vida, es el tras bambalinas de lo que ahora tienes. Y cuando mantienes amistades de muchos años, lo que hicieron en el pasado, aunque la persona sigue estando en el escenario junto contigo, sigue estando en el presente y sigue estando compartiendo cosas, lo que hicieron en el pasado es el tras bambalinas que los llevó a donde están ahorita. ¿Qué aventuras tuvieron que haber vivido en la adolescencia que fortalecieron una relación de amistad tal que 30 años después siguen siendo amigos? Ese es el tras bambalinas. Entonces, el día de hoy, yo lo que quería era situarte en la aviación, en todas esas cosas que normalmente no sabemos, no queremos o no suponemos que sucedan, pero al mismo tiempo ahora llevarte en tu vida diaria qué cosas no te habías puesto a pensar que ahí están o que ahí estuvieron y que eso derivó a lo que ahora tienes, a donde ahorita estás, con quien ahora compartes tu vida, con quien ahora compartes el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a tu decisión de carrera o de estudios o de trabajo? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado? ¿Qué fue lo que sucedió que hoy te tiene en una condición donde quizás hace 10 años ni siquiera pensabas o planeabas, pero que ahora ya es? Y entonces, todo esto, todo lo que son el tras bambalinas de la vida, todo eso, ¿cómo ahora te lo cuestionas para saber si así quieres seguirlo haciendo? Porque lo que estás haciendo hoy día va a ser el tras bambalinas en el futuro. El lugar donde hoy te estés, haciendo lo que hoy te estés, con quien hoy te estés, será seguramente lo que formará en la historia de el tras bambalinas de tu presente futuro. Si tú quieres algo 20 pasos adelante, si tú quieres llegar a cierto punto 20 pasos adelante, tienes que tener claro hacia dónde tienes que dirigir el primer paso. Porque de lo contrario, esos 20 pasos que tú supones que es hacia adelante, quizá vayan en un sentido contrario y hasta opuesto si el primer paso no está bien dirigido. A lo que quiero llegar es a que tenemos que tener claridad de qué hay atrás, qué está oculto, qué está ahí, que ahí está, aunque no se vea en el escenario de la vida. ¿Qué hay en tu aeronave adentro que lo que nosotros vemos por fuera solo es el fuselaje, pero que dentro hay carga, hay asientos, hay personas, hay recuerdos, hay molestias, hay enojos, hay enfermedades, hay historias, hay música, hay dolores de pérdida, hay alegrías con un llanto incontenible, hay risas como hay lágrimas. Todo eso que está dentro de tu fuselaje, tú que eres un gran y hermoso avión desplazándose en esta vida maravillosa que se llama cielo y que estás volando, ¿qué es todo eso que está dentro de ti, que es tus tras bambalinas? Y que los que vamos volando junto contigo, cercano, o que de repente interactuamos, no alcanzamos a ver, pero que ahí está. ¿Qué es eso que te mantiene, que te motiva, que te empuja o que te jala? Si eso es lo que tú quieres y lo que te motiva y lo que te disfrutas, adelante. Síguele por ahí. Si hay algo ahí que no te encanta, que no te gusta, que preferirías no tener, abre el compartimento, sácalo y deséchalo. Y en el mismo sentido, está dispuesto a saber y darte la oportunidad de conocer a los otros, también con lo que tienen dentro, también con lo que hay tras bambalinas en su vida. Y abre tu escenario para que también puedan ellos conocer lo que hay tras bambalinas en tu vida. Y eso ayuda en mucho
las relaciones de personas en el trabajo, en la pareja, en la familia y en la sociedad en general. Si esto funciona, porque sé que funciona, busca la manera de que te funcione a ti decidiendo hacerlo. Y verás las grandes recompensas que eso trae. Ya lo verás. Y me despido como cada jueves. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Despegar a la Vida. No olvides la repetición de este programa el domingo 8 de la noche. Y después en la página de YouTube de Radio Pasión US, ahí puedes encontrar todos los programas de Despegar a la Vida. Nuevamente, gracias. Feliz de estar con ustedes. Espero lo hayas disfrutado. Te quede ese gusanito y busques, preguntes, averigua y soluciona tu vida de acuerdo a cómo la quieras solucionar. Y no olvides, vive mucho y vive libre. Bye, bye.